Hola, queridos oyentes de Radio Global Coach and PNL. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Coge el Timón, un espacio para reflexionar sobre temas de desarrollo personal y profesional. Soy Patricia Murphy Doyle, los saludo desde Madrid y les invito a iniciar el viaje. Hoy quiero hablar de un tema que está muy presente en la sociedad de hoy en día. ¿Qué es la ansiedad? Muchas personas dicen, tengo ataque de ansiedad, estoy ansiosa, pero ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado de angustia, de inquietud por una amenaza real o imaginaria. Sí, como lo escuchan, real o imaginaria. Recuerden que nuestro cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Entonces, muchas veces son historias que nos contamos, que creemos, que nos inventamos. Por ejemplo, estoy en un trabajo y el gerente de recursos humanos llama a un compañero y lo despide. Entonces, ¿qué dice Patricia? Uy, si lo despidieron a tal persona, seguramente que la empresa está haciendo recorte de personal o reestructuración o las cosas no van bien y quizás la próxima sea yo. Y entonces, ¿qué ocurre en mi cuerpo? Empiezo, por ejemplo, a tener palpitaciones y me aumenta el ritmo cardíaco, ¿no? Sensación de ahogo, esa presión en el pecho que uno dice, ay, es como que no puedo respirar. Sudoración, que estamos totalmente, como claro, afectados, entonces nuestro cuerpo es una forma de poder, diríamos, salir de ese ahogo, ¿no? Con el sudor, ¿no? Y también temblores. Hay personas que hasta tienen temblores. También problemas en la concentración. Porque, ¿qué pasa? En vez de estar enfocada, por ejemplo, en lo que tengo que hacer en mis tareas diarias, en la empresa o en mi casa, mi cabeza está dando vueltas y pensando, y en esa espiral destructiva, ¿no? Que puede ocurrir que me van a despedir. Y también sensación de cansancio, ¿no? De como que no tenemos fuerza, porque pensamos, pero no pensamos bien. Estamos generando emociones, podríamos decir, negativas, en el sentido de que tenemos, por ahí empiezo a tener tristeza y me pongo a llorar, angustiada, o miedo, que digo, uy, ¿qué hago ahora? ¿Cómo puedo salir adelante? ¿Cómo puedo, no sé, conseguir trabajo? ¿O qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y todo eso hace que nos enfermemos. Se enferma, como digo, la mente y se enferma el cuerpo. ¿Y qué ocurre si eso no pasa? Porque les cuento que el 90% de las cosas que pensamos no ocurren jamás, pero nos enfermamos como si ocurrieran. Es decir, que mi cuerpo sintió lo mismo que si me hubiese llamado el gerente de recursos humanos y me hubiese dicho, Patricia, estás despedida.
Fíjense la importancia de lo que pensamos. Es que yo, sin tener una información cierta, me creé mi propia película, una película, diríamos, de terror. ¿Por qué? Porque no estoy manejando información cierta. No es que, por ejemplo, tuvimos una reunión que el gerente de recursos humanos reunió a todo el personal o a toda la plantilla y dijo, bueno, va a haber recortes, va a haber, no sé, reestructuración, la empresa no va bien, o que a mí me llamó y me dijo, Patricia, no estás cumpliendo con los objetivos, no sé, estás llegando tarde, tus informes no están bien hechos, tu trabajo no está, no es correcto. Yo porque llamó a uno que quizás no tenía información, porque digo, bueno, pero si esa persona cumple el horario, trabaja bien, pero quizás la empresa estuvo viendo que no cumplía con los objetivos, que había trabajos no estaban bien realizados y yo no contaba con esa información. Entonces, para el cerebro, eso es como real. Y recuerden que el cerebro, ¿qué pasa? Tiene la función de protegernos. Recuerden que dentro del cerebro teníamos como tres capitas, que una es el cerebro reptiliano, que su función principal es la supervivencia. Entonces, ante supuestos peligros, ¿qué hace? Trata de ponernos en estado de alerta. ¿Para qué? Prepararnos para la defensa y la huida. Por ejemplo, si nosotros estamos, no sé, en un teatro y de golpe se siente un estruendo como una explosión, nuestro cerebro, ¿qué hace? Nos prepara para levantarnos rápidamente, reaccionar y todo el mundo empieza a correr o a decir, acá pasó algo. Eso es un peligro real, por lo menos ese estruendo que escuchamos. Pero otras veces son supuestos. ¿Y qué hace nuestro cerebro? Nos pone en estado de alerta. Pero el estar en un estado de alerta constante hace que nos afecta, como digo, la mente y el cuerpo. Y nos angustiamos por lo que creemos que puede pasar, no por lo que ha pasado. Pero, como digo, el cerebro no distingue lo verdadero de lo falso, por decirlo así, o lo real de lo imaginario. Entonces, se pone en estado de alerta. Dice, acá hay un peligro. Pero el peligro, ¿quién lo creó? Patricia en su mente, en su película que se imaginó. Y esta anticipación da una sobrecarga mental y emocional que agota nuestro sistema nervioso y reduce nuestra capacidad de afrontar los problemas o situaciones del día a día. Es como que nos va, en cierta manera, anulando, podríamos decir, ¿no? Porque nos deja como fuera de juego, no podemos pensar, decimos, ¿qué le pasa a tal persona que no actúa igual? No, es que la verdad que la persona está como dijo, descentrada, desenfocada, fuera de juego, por decirlo así, ¿no? No puede actuar como actúa siempre ante situaciones normales, o las que decimos normales, ¿no? Y ¿por qué nos ocurre esto? Porque muchas veces tenemos esos pensamientos que nos invaden y nos hacen que caer en esas situaciones de posibles amenazas o de angustias. Recuerden que es muy importante también nuestra voz interior, lo que nos decimos, porque si a esta situación de posible despido, Patricia le agrega el condimento de decir, y es que, claro, no, es que me van a echar porque yo no valgo,
porque no sirvo, porque, ahí que tendría que decir, ojo, Patri, piensa lo que estás diciendo. ¿Es verdad o es mentira? Y ahí tendríamos que rever, como digo, nuestra amiga la autoestima y analizar si lo que la valoración que hago de mí es correcta o no, o es producto, como digo, de mi imaginación, ¿no? ¿Y cómo podríamos reducir la ansiedad, ¿no? Porque muchas veces decimos, vivimos en un mundo incierto, y es verdad, con las noticias que nos van invadiendo, pero ¿qué tengo que hacer? Tener en cuenta que tengo la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es la que ordena y la mente subconsciente es la que obedece. O sea, hay una relación de poder ahí. Entonces, muchas veces esta ansiedad se genera porque mi mente consciente empezó a decir ciertas, a decir ciertas afirmaciones que vienen de un pensamiento que como si nada, porque por ahí estoy en el sofá de mi casa, sentada, y empiezo a pensar, digo, uy, ¿y si mi pareja me deja? ¿O si mi hijo suspende, no sé, la asignatura en la facultad? Porque lo veo que sale, que está con sus amigos, que, no sé, está jugando en el ordenador o en la Play. Y, y si le va mal, y esto se me ocurrió así, porque no es que hubo un indicio que él me dijo, mira, mamá, no sé, me tomé un examen y me fue mal. No, a mí se me ocurrió. O sea, los pensamientos vienen a nuestra mente así, como cuando nosotros dejamos abierta una ventana en casa, y tenemos la cortina y el viento la empuja, ¿no? O sea, aparecen. Entonces, es momento de decir, ¿esto es real o no? Porque la mente consciente discrimina lo real de lo imaginario, ¿no? Pero en cambio el inconsciente no. Entonces, la subconsciente. Entonces, ojo con lo que pensamos y sobre todo si encima lo decimos, porque ahí lo estamos afirmando más, estamos dando más fuerza a ese pensamiento. Y, como digo, si después no ocurren las cosas, la historia que yo me inventé, por decirlo de alguna manera, me enfermé igual que si hubiese pasado. Y estar en un estado de alerta constante, como digo, no es bueno para el cuerpo, para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está preparado para situaciones puntuales de amenazas que nos preparan para podernos defender. Si voy caminando por una calle oscura y de golpe es de noche y así no hay gente y de golpe siento a alguien que va detrás de mí y unos pasos, empiezo a caminar más rápido, se me acelera un poquito, uno dice el corazón, ¿no? ¿Por qué? Y empezamos a prepararnos para ir más rápido, para defendernos supuestamente de una posible amenaza que puede ser real, que por ahí una persona que nos está siguiendo y nos quiere robar o algo. Pero que estemos en un estado de total alerta no es bueno. Si pensamos en la palabra alerta, como una alerta, alerta meteorológica, ¿no? Alertas de
de algo. Es como decir un cuidado, ojo, prestemos atención, pero no todo el tiempo. Por ejemplo, uno va por la calle conduciendo y ve, hay un semáforo en rojo, entonces un stop, me paro. Pero ¿qué pasaría si siempre tuviésemos semáforos rojos? Es como que ya sería como si fuese un semáforo verde, o sea, sería algo natural, entonces no es bueno. Por eso digo, las alarmas son eso, alarmas para temas puntuales, para situaciones puntuales. Y como digo, ¿cómo podemos reducir la ansiedad, no? ¿Cómo podemos trabajar esto de la ansiedad? Primero de todo, cuando nos vienen esos pensamientos feos, esas nubecitas negras, y de golpe nos empieza a generar, como digo, palpitaciones, sudoración. ¿Qué tenemos que hacer? Respirar. Cuando digo respirar, respirar conscientemente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un método para poder acelerar, digamos, nuestra, más que acelerar, acentuar, ¿no? Que sea una respiración consciente, porque recordemos que cuando estamos con ansiedad, ¿qué empezamos? Se acelera más la respiración, entonces tenemos que bajar esos niveles. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Conscientemente, o sea, estando enfocados en lo que hacemos. Y por ejemplo, podemos hacer respirar, inhalando 4 segundos, que es un método científico que baja la ansiedad, mantenemos 4 segundos y después exhalamos 8 segundos. Es decir, 4, 4, 8. Inhalamos, mantenemos, exhalamos. Esto es una propuesta de un científico, ¿no? Y que dice que, diríamos, la respiración consciente y profunda que reduce los niveles de cortisol. ¿Quién era el cortisol? La hormona del estrés. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, en un ascensor, hay gente que está en un bus o en el coche y si se encuentra en un atasco y tiene esos pequeños momentos de ansiedad, simplemente con hacer 4, 4, 8, inhalo, mantengo, exhalo, ya hago una respiración profunda y consciente. A lo que, ¿qué me refiero consciente? Estando poniendo el foco en lo que estoy haciendo, no respirar por respirar. ¿Por qué? Porque en todos momentos que hacemos respiraciones inconscientes, lo hacemos como algo natural, pero esto es estar enfocado en lo que estoy haciendo. Estoy respirando y mantengo y exhalo. Y esto va reduciendo que el cortisol, que el cortisol, recuerden que es una hormona que es necesaria para, por supuesto, para nuestro desarrollo, pero también, si lo tenemos muy alto, puede afectar, por ejemplo, que tenemos insomnio, el no dormir bien, y el cortisol sube rápido, pero tarda en bajar. Y cuando tenemos mucho cortisol, lo que hace es que aumenta el azúcar en sangre, ¿no? O sea, la glucosa. Entonces nos empezamos a sentir mal. Y recuerden que muchas veces algo que parece insignificante, como podría ser, ay, bueno, está un poco ansiosa, tiene ataques de ansiedad, no es lo mismo si es
por situaciones X a que esto se va haciendo crónico. ¿Por qué? Porque es lo mismo que el estrés. Una cosa es el estrés por una situación que uno tuvo, laboral, familiar, personal, etcétera, ¿no? O sea, en diversos ámbitos, con amigos, con familia, con lo que fuera, o por un tema económico. Y otra cosa es cuando ese estrés se va haciendo crónico. Ojo, ojo, porque el estrés cronificándose mata. Es un enemigo silencioso como el gas. Muchas veces decimos, cuidámonos, tengamos vida sana, en todos los aspectos, alimentación, dormir, deportes, pero ¿por qué lo estamos diciendo? Para evitar que el estrés, porque el estrés lo tenemos como algo normal, como algo de nuestra vida diaria y no es bueno. Entonces, ojo con esto, que lo que empieza como algo muy de, está un poquito ansiosa o ansioso, puede desencadenar en un estrés crónico. Y otra de las cosas que podemos hacer una vez que respiramos, relajar los músculos, ¿no es cierto?, de la cara, aflojar, ¿sí? Ir aflojando de a poquito. ¿Por qué? Porque cuando estamos ansiosos o estresados, estamos todos como duros, ¿no? Que pareciéramos así muñequitos de madera. Y hay que aflojarse como si fuéramos muñequitos de trapo o de goma, ¿sí? A veces dirán, bueno, es un poco difícil, pero ¿se puede? Sí, se puede. Todos queremos estar bien. Y si podemos estar bien, ¿por qué no intentarlo? Entonces, son pequeños tips que lo podemos hacer en cualquier momento. Si estamos trabajando y quizás vemos que el jefe nos está presionando para que entreguemos, no sé, informes y cosas, y nos está empezando a venir ese pequeño ataque de ansiedad, respiremos, relajemos los músculos. Estoy por dar un examen o estoy dando un examen y me empecé así a abrumar con, no sé, con las preguntas y empiezo a sentirme que no puedo controlar lo que estoy haciendo y que me estoy desenfocando. Bueno, como digo, respirar, relajar los músculos. Otra cosa que podemos hacer es centrarse en el presente, en el aquí y ahora. ¿Por qué hago hincapié en esto? Muchas veces decimos que no sabemos qué va a pasar, por supuesto. Vivimos en un estado de incertidumbre. Si bien podemos planificar, pero no todo se cumple, ¿no? Hay distintas variables que pueden hacer que esto cambie. Pero la ansiedad es exceso de qué, de futuro, de pensar, de pensar, de pensar, de sobrepensar cosas que no sabemos si algún momento llegarán. Y la depresión es más exceso de pasado, que estamos en el pasado. Entonces, el pasado, como digo siempre, si fue hermoso, muchas gracias, lo disfrutamos. Si fue muy malo, hemos aprendido y ya no vuelve. O sea, bueno o malo, no vuelve. Y el futuro no sabemos si llegamos. Entonces hay que disfrutar el presente, el aquí y ahora. Muchas veces estamos con familiares, llámese hijos, pareja, padres o hasta con amigos, y en vez de estar disfrutando de ese momento único, tomando un café con amigos, yendo a cenar con mi pareja, jugando un juego de esos de juegos de mesa, no sé, con los hijos o charlando con los padres de aquello, el viaje que hicimos, de, no sé,
de algo del trabajo, estamos pensando, estamos ahí de cuerpo presente, pero nuestra mente está viajando en que mañana tengo que ir, ir al gimnasio, que no sé, tengo que ir al súper, que mañana tengo que presentar un informe al trabajo, que tengo que dar un examen. Y entonces estamos como desenfocados. Estamos en un momento tranquilo de disfrutar, pero ¿qué surge? Surge la ansiedad. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está presente, pero mi mente está en el futuro, en ese supuesto futuro y anticipándome con toda esa sobrecarga, que digo, emocional que representa, ¿no? Y también podemos realizar ejercicios de visualización. ¿Visualizar qué? Cosas positivas. Aquel lugar que viajé una vez y quizás ya no vuelva a visitarlo, pero que me gustó y que lo pasé muy bien. O aquel lugar que quiero ir y nunca fui, o que siempre me gustó por verlo en fotos, en internet, o visualizar cuando estoy con mi familia, visualizar lo que me gusta, visualizar lo que me hace bien, imágenes que me hacen bien, que me producen bienestar. Y también hacer actividades que promueven la liberación de la oxitocina, que es la hormona del amor. Es súper importante y la ciencia lo avala el tener contacto físico. ¿Qué significa el contacto físico? Tocarnos, abrazarnos. Esto se ha comprobado que un abrazo genera esa oxitocina que es la hormona del amor, que nos hace bien. O sea, tratar de estar cerca de nuestros seres queridos y abrazarnos, tocarnos, acariciarnos. Muchas veces venimos con patrones culturales que como un hombre va a abrazar a su madre, quizás, o un hijo, una hija, su padre, dependiendo las edades y todo lo cultural. Pero el amor hace bien y los abrazos y estar cerca de las personas que queremos y demostrarle que las amamos, genera una sensación de seguridad, ¿no? Y de bienestar que hace que disminuya nuestra ansiedad. Y cada vez que estamos bien, también, esto pasa como en el amor, que genera esa inmunidad en nuestro organismo. Fíjense lo importante de abrazarse, o sea, un simple abrazo, porque ¿qué pasó? Cuando fue el confinamiento, estábamos en contacto, pero ¿estábamos en contacto físico? No. Es decir, nos podíamos ver, sacar fotos, mandar un vídeo, hablar, bailar juntos, pero sin tocarnos. Nos faltaba ese contacto físico, ese contacto personal, porque por más que yo escuchara la voz de la persona, de mis familiares, los viera, no podía abrazarlos, tocarlos, ¿no? Entonces, cuando se levantó ese confinamiento, todos sentimos esa necesidad de abrazar a las personas que amamos, ¿no? Que es tan, tan importante. Y la clave está para vencer esta ansiedad en tomar conciencia del presente, del, como digo, aquí y ahora, y de evitar esas anticipaciones que yo le diría catastróficas, ¿no? Del futuro. ¿Por qué catastróficas? Porque siempre nos creamos una película de terror.
no una película con un final feliz. Entonces, tratemos de crear una película con final feliz. ¿Se puede? Se puede, siempre que queramos hacerlo y que trabajemos en nuestro desarrollo personal, o sea, en nosotros mismos. Y me quiero despedir con una frase que dice, libérate de la ansiedad. Piensa que lo que debe ser, será y sucederá naturalmente.